Agradecemos a Ibercaja la presencia de María Acaso en este primer Congreso Internacional de Innovación Educativa. María Acaso es profesora titular de Educación Artística en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente dirige la línea de investigación Educación en Museos de Artes Visuales. La ponencia de María Acaso lleva por título Del Design Thinking al Art Thinking, cómo transformar la educación a través de las artes. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias especialmente a la Consejería de Educación de Aragón por invitarme a inaugurar este acto. Especialmente le quería dar las gracias a la consejera por darme este privilegio de iniciar. No es lo común que una mujer inicie un acto de este tipo. Y también hay muchas veces que cuando voy a los congresos y a los eventos sobre innovación educativa, es increíble comprobar cómo sigue habiendo solo hombres en los paneles. Y creo que es muy importante que cada vez seamos más y más las mujeres que estamos en estos actos presidiendo y hablando, porque una cosa muy importante que quiero decir es que no hay innovación y no hay innovación educativa si no hay al menos un 50% de mujeres en todos los procesos. Una vez dicho esto, también me ha llamado mucho la atención que la consejera haya dicho que hay que hackear la educación. Es una frase que yo repito continuamente y muchas veces digo que hay que hackear la educación y mentir al inspector. Esto probablemente es algo que ya estamos haciendo. Muchas veces me alegra que os riáis, porque es que es así, ¿no? Realmente creo que la figura del inspector, y siento y me disculpo si hay algún inspector o inspectora en la sala, que creo que habrá alguno, porque no tengo absolutamente nada en contra de ellos, pero creo que una propuesta muy interesante sería convertirlos en expertos en innovación. La figura de la inspección representa un modelo que yo creo que ya no nos pertenece, un modelo del pasado, y por eso les mentimos, porque yo estoy convencida de que muchos de nosotros estamos haciendo ya procesos de innovación y realmente lo que estamos haciendo es mentir al inspector. Y bueno, con esto quería empezar el congreso. Muchos de los que estáis aquí me conocéis porque yo escribí un libro hace 3 años que se llama Reduvolution, cómo hacer la revolución en la educación, un libro genérico sobre qué es lo que tenemos que hacer en procesos de innovación educativa. Y hoy, como primicia mundial, vengo a presentar el libro que acabo de sacar la semana pasada al mercado, que es sobre el concepto de Art Thinking. Digamos que es como una vuelta de tuerca. En Reduvolution hablé sobre las bases y hoy lo que voy a compartir con vosotros es cómo llevar realmente eso al aula de una manera concreta. Para hacerlo, quiero empezar con estas gafas. Estas gafas son unas gafas que para mí son muy entrañables porque fueron las gafas que me puse el primer día que di clase en mi vida. Yo di mi primera clase en el año 1994, o sea, hace 23 años, y me puse estas gafas porque resulta que mis estudiantes tenían la misma edad que yo. Yo tenía 24 años y la mayoría de ellos tenían 25, 26, 24. Y en ese momento yo me sentía muy cercana a ellos y pude dar la clase con mucha comodidad. Pero resulta que en el año 2011 empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas que yo estaba haciendo en clase estaban fallando, que muchos de los procesos no tenían sentido. Y me sumí en una crisis existencial con respecto a lo que yo estaba haciendo en mis clases. Esto sucedía porque había una gran brecha entre lo que yo era y lo que eran mis alumnos. Mis alumnos estaban en otro momento histórico, en otro momento vital completamente diferente, y había una brecha, había un gap, ¿no?, entre lo que yo hacía y lo que ellos eran. Entonces me hice a mí misma esta frase, esta pregunta, que yo creo que es una pregunta que todos los profesores nos debemos hacer alguna vez en la vida, que es ¿de dónde podía beber
para transformar mis clases en una práctica contemporánea. Es decir, cómo podía yo volver a reconectar con mis alumnos y todo lo que había fuera de mis clases llevarlo al aula. Y aquí decidí irme al mundo exterior. Decidí que lo primero que tenía que hacer es ver qué estaba pasando fuera de mi clase para poder llevarlo hasta mi clase otra vez. Bueno, una de las primeras cosas que averigüé o empecé a investigar alrededor era la familia Simpson. Os parecerá paradójico, pero creo que es importante porque la familia Simpson es algo que tenemos todos nosotros aquí insertados en el cerebro. Seguro que muchos de los que estáis aquí tenéis una gran cantidad de información sobre la familia Simpson, incluso más de lo que os pensáis. ¿Hay alguien del público que sepa cómo se llama la hija mayor de la familia Simpson? Lisa, muy bien. ¿Hay alguien del público que sepa cómo se llama, por ejemplo, el señor de la tienda donde compra habitualmente la familia Simpson? Pues muy bien. Una un poco más difícil. ¿Hay alguien que sepa cómo se llama el director de la escuela de la familia Simpson? Skinner. Esto es muy interesante. ¿Lo habéis analizado, que se llame Skinner el director del centro de la familia Simpson? Bueno, y ya la pregunta más difícil de todas, y quien la adivine tiene la matrícula de honor. ¿Cómo se llaman las hermanas de Marge? Pat y Selma. ¿Y Pat y Selma se depilan o no se depilan? No se depilan. Muy bien, un aplauso. ¿Qué os parece lo que acaba de pasar? Tenéis una cantidad de información increíble sobre la familia Simpson. ¿Sabéis que las hermanas de Marge no se depilan? ¿Sabéis esta información de la familia, por ejemplo, que vive al lado vuestro? Esto demuestra algo que descubrí ese día y que para mí fue muy importante en ese viaje de investigación, y es que vivimos en un momento donde las imágenes nos dan más información que la vida real. Y este es el concepto de hiperrealidad. La hiperrealidad es la cantidad de imágenes que tenemos a nuestro alrededor y que en estos momentos son más importantes en nuestra vida que la realidad misma. Y esto es un elemento importantísimo para el mundo en el que estamos viviendo y para la innovación. Como profesores, ser conscientes del poder de las imágenes y cómo este poder afecta enormemente a nuestros estudiantes. Un profesor que hoy mismo en clase no sepa lo que es Juego de Tronos, no puede dar clase. Otra de las cosas que descubrí en este viaje hacia el exterior lo representa muy bien esta imagen, que es una imagen bastante fuerte. Es una campaña real de la marca Sisley en el que podéis ver que hay unas chicas que están drogándose, ¿no? Están esnifando un vestido. Esta imagen es importante para que reflexionemos sobre otro tema muy importante, y es cómo en la educación que yo estaba viendo que estaba sucediendo, yo había abandonado a mis alumnos, había dejado que dejasen de ser ciudadanos y ciudadanas para convertirlos en consumidores y consumidoras. Esta idea hay que darle la vuelta, es una de las ideas más potentes y que más están afectando en el mundo exterior, cómo estamos abandonando la idea de ciudadanía para realmente convertirnos en consumidores, y era algo que a mí me afectó mucho también y que decidí que tenía que trabajar, ¿no? para volver a recuperar la ciudadanía como un elemento central de mis clases. Y un poco más allá, pues me topé con Miley Cyrus, a la que todos, por supuesto, conocéis. Miley Cyrus, también analizada desde esta óptica de la innovación y de lo que yo quería hacer en mis clases, me conectó con un concepto que es el de terrorismo visual. En el mundo en el que realmente vivimos nosotros y nuestros alumnos, tenemos muchos terrores a nuestro alrededor que están organizados a través de las imágenes. Miley Cyrus en esta foto, aparte de que nos puede gustar o no, nos está hablando del terror a envejecer, el terror a engordar, el terror a, por ejemplo, no ir depilada convenientemente, el terror a otras muchas cosas. Y estas ideas de los terrores visuales también me parecían que eran muy centrales para el trabajo de un profesor, porque realmente todos estos miedos están en nuestro día a día y afectan completamente a lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Y la idea de terrorismo visual me llevó a el entretenimiento como pedagogía. Me enlazó
con las miles de películas, de series y especialmente, por ejemplo, de películas Disney que mis estudiantes estaban consumiendo y que habían consumido desde pequeñas, ¿no? Estos estudiantes que yo tenía en clase, resulta que ya no hacían tanto caso a sus familias, ni a, por supuesto, la escuela, sino que realmente quienes les había educado eran los medios de comunicación. No sé si habréis oído el concepto de edutainment, pero estamos realmente en la época del edutainment. Quienes están educando a nuestros niños y niñas no somos nosotros los profesores, son los medios de comunicación. Y por lo tanto Disney a lo mejor no lo tendríamos que entender tanto como ocio, sino que teníamos que empezar a entenderlo como pedagogía. Y eso es un tema para otra conferencia, lo dejo ahí. Mientras todo esto pasaba, había un enorme desarrollo tecnológico. De mi primera clase hasta el día de hoy, la tecnología ha cambiado muchísimo. Y aquí tenemos en que mis alumnos, los que tengo ahora, son la generación Z. No sé si habéis oído este término antes, pero es muy interesante. La generación Z son aquellos y aquellos adolescentes que piensan que un correo electrónico sirve para abrirse una cuenta en Instagram, porque no usan para nada el correo electrónico. Entonces, estamos asistiendo a una generación en la cual la brecha tecnológica con nosotros ya es imparable. Y, por supuesto, también son unas personas que, además de no utilizar el correo electrónico, no usan el ordenador. Toda su conexión con la tecnología es a través de los móviles. Bueno, en el final de este recorrido llegué a una conclusión que creo que es muy, muy importante para todos nosotros, en todos los aspectos, pero especialmente en el educativo. Y es esta frase que tenéis aquí. Robots are coming. Los robots van a llegar. ¿Y qué van a hacer los robots? Pues van a hacer muchos de los trabajos que estamos haciendo ahora mismo y de los que habrá en el futuro. Por lo tanto, creo que una de las preguntas más claves que nos tenemos que hacer como educadores y educadoras es ¿qué competencias tenemos los seres humanos que no pueden ser desarrolladas por los robots? Esta es una pregunta clave para un educador en este momento histórico en el que estamos, porque lo que tenemos que hacer es formar a nuestros niños y niñas en esas competencias que los robots no van a poder desarrollar. ¿Y cuáles son esas competencias? Pues para empezar, un robot no puede desarrollar el pensamiento crítico, que está unido al pensamiento creativo. En segundo lugar, un robot no tiene competencias emocionales. En tercer lugar, un robot no puede generar conocimiento nuevo. Puede repetir conocimiento que se le ha metido en su código binario, pero no puede desarrollar conocimiento nuevo. Y por último, un robot no tiene empatía. Entonces, cuando llegué a estos 4 elementos clave, estos 4 conceptos clave, dije, muy bien, pues si yo tengo que formar a mis alumnos en estas 4 cosas, ¿de qué disciplina podría beber para desarrollar estas competencias en mis clases? ¿Qué hay a mi alrededor que me podría servir de ayuda para conectar a mis alumnos con eso que van a tener que hacer en el futuro y que los robots no saben hacer? Y ahí me topé con esta pieza de un artista cubano que se llama Wilfredo Prieto, que se llama Políticamente Correcto. Como podéis ver, es una sandía que está cortada de forma rectangular y ahí me di cuenta de que precisamente podrían ser las artes la alternativa que estábamos buscando para innovar en educación. Porque las artes, como vamos a ver ahora, desarrollan esas 4 competencias que yo identifiqué como necesarias para transformar mis clases. Las artes, por lo tanto, es la apuesta que quiero hacer aquí, pueden ser la alternativa para transformar la educación. Las artes, y esto es muy importante, no solo como marco metodológico para los profesores de arte, sino para cualquier aprendizaje, para el de matemáticas, para el de lengua extranjera, para el de historia. Y las artes, en esta propuesta que os voy a lanzar hoy, hay que entenderlas no como contenido, no como el contenido de historia del arte o el círculo cromático o los contenidos habituales de las artes en la escuela, sino que hay que entenderlo como una metodología a través de la cual se amalgama todo aquello que queremos hacer con nuestros alumnos. Las artes, por lo tanto, y esto me parece muy importante, dejan de ser la periferia de la escuela,
Las artes normalmente están situadas en los confines de la escuela, ¿no? Son siempre la asignatura amarilla, la asignatura que no interesa, la asignatura que da igual aprobar o suspender, para cogerla y resituarla en el centro. Pero quiero que entendáis muy bien que la resituamos en el centro porque en las artes están esas competencias que los robots no pueden desarrollar. Esto es lo que es el Art Thinking. Consiste no en convertirse en un artista, que es lo que muchas veces pensamos que es para lo que sirven las clases de plástica, sino en pensar como un artista. Porque pensar como un artista es como van a tener que pensar nuestros estudiantes si quieren ser exitosos como personas y como profesionales en el siglo XXI. Cuando hablo de artes, hablo de todas las artes, no de las artes visuales. Hablo de las artes escénicas, de la arquitectura, de las artes sonoras, de las artes literarias y del cine. Y para llevar esto a cabo, he desarrollado como 4 grandes principios. Estos 4 principios son aquellos que tienen las artes y que nosotros queremos llevar a la educación. Los pensamientos divergentes, la pedagogía sexy, la educación como producto cultural y los proyectos colaborativos. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Vamos a empezar con los pensamientos divergentes. Como para explicar lo que es el Art Thinking, nada mejor que hacer Art Thinking, os voy a proponer hacer un ejercicio ahora mismo. Veo que muchos de vosotros estáis tomando notas, estáis apuntando. Me gustaría que apuntaseis en un papel qué entendéis que nos quiere decir el artista Chema Madoz en esta imagen. ¿Vale? Pensarlo, si podéis escribirlo. Y voy a elegir a 3 personas del público que me van a decir qué ha significado esta imagen para ellos. ¿Vale? A partir de ahora vamos a trabajar un poco. Vais a hacer esta y otras 3 cosas más. ¿Lo estáis apuntando? ¿Sí? ¿Alguien se ofrece a decirme qué significa esta imagen para él o para ella? ¿Me voy a tener que poner como en clase? Si no, cojo con un dedo. Venga, por ahí, gracias. ¿Qué significa esta imagen? El elefante encadenado. ¡Guau! ¿Y qué es eso? Un cuento de Jorge Bucay. Vale, muy bien, muchas gracias. ¿Por ahí? Ah, muchas gracias por atreverte. Encerrar los sueños. Súper bien, muchas gracias. Y me faltaría una persona más. ¿Alguien de este sector? Por favor, gracias. ¿Sí? ¿La libertad? ¿Alguien más? ¿El qué? El cambio climático. Maravilloso. Con estos 4 tenemos el ejercicio súper bien hecho. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que nadie ha dicho lo mismo. Todos hemos tenido un pensamiento diferente. Y si empezase a preguntaros a cada uno de vosotros, ocurriría exactamente lo mismo. Esto conecta con la idea de que si queremos desarrollar competencias creativas y críticas en nuestros estudiantes, necesitamos pensamientos divergentes y creativos. ¿Por qué necesitamos esto? Porque la escuela está llena de pensamiento lógico. La escuela es problema, hay una solución. Y esto sabemos que no es así, lo acabamos de demostrar. En el futuro tenemos que trabajar con el pensamiento divergente, porque de un solo problema vamos a encontrar montones de soluciones. Es, por lo tanto, muy urgente que el pensamiento divergente entre en escena en educación. No existe una única verdad y esta idea del pensamiento divergente nos conecta con el pensamiento crítico visual, uno de los elementos clave que tenemos que utilizar en la escuela. Fijaros muy bien en la imagen que tenemos aquí. Estas 5 chicas consolidan el imaginario de muchos de nuestros adolescentes y niños y niñas. Y yo no sé vosotros, pero yo en la vida he conocido a una mujer que tenga una cintura como ninguna de ellas. Solo he hablado de la cintura. Podría hablar de otras muchas cosas de las princesas Disney. Pero para realmente ser una mujer empoderada en el siglo XXI, tengo que aprender a mirar críticamente las princesas Disney. Desarrollar el pensamiento crítico visual es básico para poder
ser feliz en los años que vienen después de este. Y el pensamiento crítico visual entronca con el pensamiento irónico, que es muy importante también. Fijaros si es importante, que aquí tenemos a Dina Goldstein, es una de mis artistas favoritas, que tiene esta serie maravillosa que se llama Fallen Princess, Princesas Caídas, y en esa serie lo que hace es fotografías de la vida de las princesas Disney 10 años después de que se casen con el príncipe. Muy diferente a lo que cuenta el cuento, ¿verdad? Esto es lo interesante de las artes, que está dando múltiples soluciones a cosas que no tienen una única verdad, que trabaja la ironía, que trabaja el pensamiento crítico. Esto tenemos que meterlo en la escuela. No podemos seguir solamente hablando del pensamiento positivista lógico. Tiene que ser complementado por el pensamiento artístico. Y además, con el pensamiento rizomático. Hay que olvidar esa idea de que el pensamiento es como esta palmera, ¿no?, que tiene unas raíces con una jerarquía de poder y parece que los estudiantes o el conocimiento son como raicillas que nacen de esa raíz principal. Tenemos que ir hacia un tipo de pensamiento donde no hay centro, un pensamiento orgánico, un pensamiento que se distribuye de forma libre. Estos tres tipos de pensamiento, divergente, rizomático y crítico, tenemos que meternos en la escuela sí o sí. El segundo, si quiere pasar el pasador, que esto pasa siempre. A ver, ya. Perdón, ¿cómo pasamos esto a la educación? Os quiero enseñar un ejemplo. Y es un ejemplo de Art Thinking en una escuela de secundaria, desarrollado por un grupo de artistas y educadoras que se llaman Nubol. Ellas se fueron a una escuela de secundaria y les pidieron a los estudiantes que les enseñasen sus hojas de atrás, las hojas de atrás de sus cuadernos. Con estas risas ya me dicen lo que sabéis que hay en las hojas de atrás. Con las hojas de atrás hicieron un gigantesco archivo y con ese archivo se fueron al patio a visibilizar todos los conocimientos de la hoja de atrás en grande, visibilizándolos bien en el centro de la escuela. Como elemento artístico utilizaron la intervención urbana y lo hicieron en la asignatura de valores. Es un ejemplo muy bueno de lo que acabamos de decir, de cómo todo ese pensamiento subjetivo, que es lo que realmente les interesa a los alumnos, no está presente en la escuela. Y cómo el Art Thinking y los procesos artísticos los puede visibilizar y poner encima de la mesa. Es un ejemplo muy bueno, muy fácil de hacer y además, como veréis, todos los ejemplos de arte que vais a ver aquí no necesitan ni de acuarelas, ni de óleos, ni de materiales extras, ¿no? Son todo procesos que se pueden hacer con cualquier cosa que tenéis a mano. El punto número 2. El punto número 2... No, tengo que volver. Tengo que volver a donde estaba. Ah, eso es. Tiene que ver con esa sandía. Tiene que ver con esa sandía que hay aquí. La he hecho traer porque seguro que la mayoría de vosotros os estáis preguntando qué hace aquí una sandía. Como que en un congreso sobre innovación educativa nos hemos traído una sandía cuando el congreso no tiene nada que ver con los procesos de alimentación. Y justamente que hayamos traído una sandía tiene que ver con lo que os voy a explicar ahora. Tiene que ver con que si queremos meter competencias emocionales en el aula, tenemos que trabajar algo que a mí me gusta mucho, que es la pedagogía sexy. ¿Qué es esto de la pedagogía sexy? Bueno, pues la pedagogía sexy tiene que ver con lo que nos dice la neuroeducación. La neuroeducación nos dice que el aprendizaje solo es posible cuando tenemos curiosidad, primero, después atención. Eso provoca la emoción y de ahí saltamos al aprendizaje. Eso es lo que ocurre cuando los estudiantes están jugando a un videojuego, por ejemplo, o cuando unos niños de primaria están jugando en el patio. Todo este proceso entra en funcionamiento y este proceso lo hemos arrastrado fuera del aula. Uno de los elementos clave que tenemos que hacer es recuperarlo para el aula. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través del placer. Y esto se conecta con un tipo de placer específico, que es el placer de lo incómodo. Cuando yo estoy hablando de que tenemos que recuperar el placer en el aula, no estoy hablando de un placer frívolo o de un placer que está relacionado con otras cosas que no sean el conocimiento. Estoy hablando del placer de pensar, del placer de preguntarme por qué hay una sandía aquí
en este lugar. Este placer de lo incómodo es básico en el mundo del arte contemporáneo. Aquí tenéis una obra de arte muy interesante de una artista portuguesa que se llama Joana Vasconcelos. Lo estáis viendo desde lejos y estáis viendo que es una lámpara, ¿verdad? ¿Es una lámpara de qué tipo? Palaciega, ¿no? Una lámpara como de un palacio, una lámpara grande. Bueno, pues si vosotros veis esta lámpara palaciega que nos conecta con el imaginario de, no sé, Cenicienta y el príncipe y no sé qué, y de repente os acercáis y os acercáis y os acercáis, vais a ver que esta lámpara está hecha con tampones. Por lo tanto, el hecho de acercarnos a ver de qué está hecha la lámpara provoca en nosotros un mecanismo súper importante que recuperemos en educación, que es el mecanismo de extrañamiento. Cuando estamos acercándonos a la lámpara y de repente vemos de qué está hecha, decimos, what the fuck, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta lámpara está hecha de tampones? Y todo ese contenido que estaba relacionado con las princesas, ¿no? Con la inmaculadidad, etcétera, etcétera, de repente entra en contradicción con todos los contenidos y el imaginario que tenemos relacionado con la menstruación. Y en ese choque entra el extrañamiento. Por lo tanto, enfocamos nuestra atención y ese momento que hay un pico de adrenalina es el mejor momento para empezar un proceso de aprendizaje. Esto que nos da el arte hay que llevarlo a la educación. La educación no puede trabajar sin expectativa. Cuando nos apetece muchísimo ir al cine, nos apetece mucho ver una serie, etcétera, etcétera, es porque el mecanismo de expectativa está funcionando. No puede funcionar la educación sin la sorpresa y lo inesperado, que por ejemplo nos ha provocado en este caso tener una sandía encima de la mesa. Y es también muy importante el proceso de desfamiliarización. ¿Cuándo tiene la sandía un contenido normal? Cuando está en la nevera, ¿no? Cuando está en el supermercado, cuando está en un plato. Pero cuando cogemos una sandía y la ponemos en un lugar que no es el adecuado, aparece todo eso que acabamos de decir. Y esto es un elemento que tenemos que coger los profesores del mundo del arte contemporáneo. ¿Cómo lo pasamos a la educación? Bueno, pues, por ejemplo, en el libro hay una tabla para diseñar detonantes. Todos los profesores deberíamos empezar nuestra clase con un detonante, con un elemento raro que descoloque a nuestros alumnos y nos sitúe en la posición de aprender. Por ejemplo, hay detonantes tan sencillos como coger todas las sillas y hacer una montaña. O coger los zapatos y trabajar las matemáticas con los zapatos de nuestros alumnos y los nuestros. O llevarte un espejo a clase y a partir del espejo hablar de qué son las pedagogías invisibles. También se puede conseguir el detonante con los espacios, ¿no? Este es un espacio maravilloso de un colegio noruego que fijaros cómo tiene unas ondas. Los alumnos quieren muchísimo ir a esta escuela, quieren volver a ella cada día. Y uno de los motivos por lo que quieren volver es por la potencia y lo sexy que es el espacio arquitectónico al que tienen que dirigirse. También, con mucho menos presupuesto, nuestros alumnos pueden cambiar las clases, ¿no? Como este detonante que crearon mis alumnos, en el cual de repente la clase se convirtió en un lugar con gradas, que era una cosa que yo nunca hubiera imaginado. Lo hicieron solo ellos. O os propongo una cosa, y es que el lunes vayáis a clase con una máscara. Así empieza el proceso de extrañamiento, así empieza el proceso de innovación. Bien. Vamos a ver el punto número 3. Para eso vamos a ver un vídeo y hablamos del punto número 3 cuando finalice el vídeo.
¿qué ha pasado en este vídeo? Bueno, pues este vídeo resulta que el Museo de las Ciencias de Londres llevaba mucho tiempo haciendo unas visitas guiadas tradicionales y nadie se apuntaba a las visitas guiadas. De tal manera que al director del Departamento de Educación dijo, bueno, vamos a transformar esto porque queremos que la gente venga a este museo, evidentemente, pero en vez de encargarle el diseño de las visitas guiadas a un educador o a una educadora, vamos a encargársela a unos artistas. Y se lo encargaron a un grupo de artistas que se llama Superflex. Superflex diseñó una experiencia de visita guiada donde las personas que iban al museo se tenían que disfrazar de cucarachas, como habéis visto, y disfrazadas de cucarachas hacer la visita. Por supuesto, esta visita era por la noche y se hacía desde el punto de vista de las cucarachas. De tal manera que todo lo que se explicaba era del tipo de... Cuando veían un coche, ¿no? Decían, estas son las máquinas que utilizan los humanos para comunicarse y para transportarse, ¿no? Y esta era la posición, ver el museo desde cómo las cucarachas ven a los humanos en vez de cómo los humanos ven a las cucarachas. Bueno, esto consiguió que el museo tuviese lista de espera con respecto a estas visitas y es un ejemplo muy bueno de lo que os quiero decir con respecto al punto número 3. Que es convertir los formatos educativos en formatos artísticos, convertir a los formatos que tienen que ver con la educación en formatos que están relacionados con la producción de conocimiento crítico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los profesores tenemos que dejar de vernos como transmisores de conocimiento a empezar a vernos como productores de conocimiento. En la mayoría de los casos siempre se piensa en el profesor como un técnico que reproduce el conocimiento de otros. Y yo aquí os quiero decir que ha llegado el momento de que dejemos de reproducir el conocimiento de otros y empecemos a generar nuestro propio cuerpo de conocimientos. Es muy importante que los profesores y las profesoras nos veamos a nosotras mismas como intelectuales transformativos de la sociedad. El papel de los intelectuales no es solamente de los filósofos o de los antropólogos, es nuestro trabajo. Y no hay trabajo más importante para una sociedad y más intelectual que el de las maestras de infantil y primaria, que es un trabajo, una profesión que... Gracias. En la mayoría de los casos no se conecta con lo intelectual, ¿no? Parece que los intelectuales, pues a lo mejor son los profesores de universidad, pero no ese trabajo tan importante que están haciendo estas personas en el aula. Entonces, en este punto número 3, esta idea que los robots no van a poder hacer de producir conocimiento nuevo, lo vamos a llevar en el aula a través de entendernos como productores culturales. Y yo quería deciros que desde el día de hoy no os entendáis solo como profesoras, sino que os entendáis como artistas. Yo mis clases las entiendo como una obra de arte y estoy muy contenta de no haber expuesto nunca a ningún museo porque lo que hago es trabajarme mis clases día a día como si mi propia aula fuese mi museo. Esto tronca con la idea de voz visual. Las educadoras y los educadores tenemos que empezar a trabajar mucho más con el lenguaje visual en el aula y hacer cosas como las que os voy a enseñar ahora. En el año... Bueno, hace aproximadamente 3 o 4 años descubrí a Ligia Pape, es una artista brasileña maravillosa. Ella hace esta pieza que tenéis aquí, coge un montón de sábanas, las une, hace unas hendiduras y consigue que muchas personas juntas anden debajo de la sábana. Incluso 300 personas lo han hecho. Cuando yo me encuentro con la obra de Ligia Pape, la remixeo y la utilizo en mis clases. Fijaros que he utilizado la palabra remixear. Yo no estoy copiando a Ligia Pape, estoy remixeando sus piezas y sus piezas me llevan a hacer un montón de cosas diferentes que les entrego a los alumnos y ellos interpretan de todas esas maneras tan diferentes como estáis viendo aquí. Cuando los profesores y los estudiantes nos entendemos como productores culturales, de repente la creatividad se desborda. Yo hablo con muchos profesores que me dicen, ay, como yo no soy de plástica, yo no tengo nada de creatividad. Y en cuanto les das un dedo meñique, es increíble lo que pasa. Todos estos son ejemplos de aulas. No estamos hablando de performance en lugares de arte, sino que estamos hablando de profesores que están utilizando el art thinking para innovar en sus clases. Y todos estos procesos generan lo que estamos viendo, atención, pensamiento divergente, pensamiento crítico, placer. Y todo esto lo que hace es que realmente la educación suceda.
también quería explicaros una de mis últimas investigaciones. Es una pieza que se llama Suspenso y es una conferencia bailable. ¿Os podéis imaginar qué estaría ocurriendo si en vez de estar aquí sentados estuviésemos todos bailando? Si estuviésemos haciendo una charla que estuviese conectada con la danza y con todo lo que bailar supone. Entonces, esta es un poco la idea que quiero recuperar, que todos estos procesos que los vemos, la danza, el baile, el teatro, como procesos ajenos a nuestra aula, tenemos que recuperarlo y llevarlo al centro del aprendizaje. Vamos a llegar ya al punto número 4. Para entender lo que es el punto número 4, ahora sí que voy a pedir vuestra participación, porque vamos a hacer entre todos un performance. ¿Vale? Vamos a hacer las 1.500 personas que estamos aquí un performance. Os voy a dar unas instrucciones muy específicas y es muy importante que las sigáis al pie de la letra. ¿Vale? Muy bien. Pues voy a pediros a todos y a todas que os levantéis. Estamos en un congreso de innovación educativa, ¿no? Bien. Ahora os voy a pedir a todos y todas que cojáis vuestro bolso, vuestra mochila o similar. Bien. Sí, lo cogéis. Ahora dejáis el teléfono en el bolso, porque estáis todos con el teléfono en la mano. ¿Sí? ¿Lo habéis dejado? Y ahora quiero que saquéis las llaves. Y ahora dejáis el bolso en el suelo. ¿Vale? Muy bien. Ahora es muy importante que me atendáis. De aquí para la derecha sois mi mano derecha. De aquí a la izquierda sois mi mano izquierda. Esto es el silencio y esto es el ruido. ¿Vale? Bien. Y ahora todos juntos. Muy bien, un aplauso. ¿Qué tal? Esto que acabáis de hacer es art thinking. Es utilizar un material que llevabais en el bolso para hacer arte, para hacer música, para crear un producto sonoro que incluye todos los elementos que acabamos de ver. Cuando os habéis levantado, os habéis puesto todos a reíros. De repente se ha generado una expectativa, no sabíais lo que iba a ocurrir. Hemos llevado a cabo un proceso de extrañamiento, porque hemos sacado las llaves del bolso y las hemos convertido en una cosa nueva. Hemos empezado a trabajar con el pensamiento divergente y crítico, porque estábamos al mismo tiempo un poco analizando qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Vale? Por lo tanto, todos los elementos del art thinking están incluidos en esta súper breve pieza que hemos hecho todos. Pero hay algo que no habíamos tocado, que es el último punto del art thinking, que tiene que ver con que si los robots no tienen empatía, nosotros tenemos que trabajar los proyectos colaborativos en el aula. Tenemos que conseguir que nuestros alumnos sean empáticos y para eso tenemos que trabajar con ellos en grupo y por proyectos. Del individualismo y las asignaturas estancas, en el siglo XXI tenemos que pasar al trabajo colaborativo y por proyectos. Como dicen unos amigos míos que, por cierto, están aquí en este congreso, la vida no está dividida en asignaturas y, por lo tanto, la escuela tampoco debería de estarlo. Rubens es un pintor que todos conocemos.
Muchos de nosotros tenemos la idea de que los artistas trabajan de forma individual y no es verdad. Los artistas siempre han trabajado de forma colaborativa y por proyectos. Por lo tanto, es un elemento más que de las artes cogemos a la educación. Cuando trabajamos por proyectos, estamos trabajando la inteligencia colectiva, que va a ser absolutamente fundamental en los tiempos venideros. Ya esa idea de estar solo, trabajando en tu casa, haciendo las cosas tú solo, no va a tener sentido. Por lo tanto, tenemos que trabajar la inteligencia colectiva con nuestros estudiantes. Tenemos que darle mucho más importancia al proceso que al resultado. Y tenemos que aceptar la complejidad. Nuestra vida y nuestro mundo cada vez va a ser más complejo y tenemos que preparar a nuestros alumnos para ello. Por lo tanto, antes nuestros compañeros han hablado de la simpleza, pero esa simpleza tiene que abrazar lo complejo y tenemos que preparar a nuestros alumnos para trabajar en la complejidad. ¿Cómo pasamos esto a la educación? Pues, por ejemplo, trabajando lo que yo llamo el ABPA. El ABP lo conocéis todos vosotros, aprendizaje basado en proyectos, pero el ABPA es aprendizaje basado en proyectos de arte. El ejemplo que tenemos aquí es cómo construir una casa con muy pocos elementos, en este caso con rozas, tiradas, recicladas de una obra. Y fijaros cómo estos alumnos, a través de un proceso largo, complejo, crearon una casa en un proyecto relacionado con las artes visuales, las matemáticas, la física, la química y prácticamente todas las herramientas, todos los elementos del currículum de primaria. Entonces, este es el último de los elementos de Art Thinking que quería compartir con vosotros y recordar que hay 3 anteriores. Para terminar, voy a recordaros de dónde partimos. Cuando yo subí a este estrado, os dije que en un momento de mi vida había sufrido una crisis y me había hecho esta pregunta: ¿de dónde podía beber para transformar mis clases en una práctica contemporánea? Para ello, hemos visto 4 ideas clave con las que quiero terminar. La primera de ellas es que del pensamiento lógico tenemos que pasar al pensamiento divergente. El pensamiento lógico no lo podemos quitar, el pensamiento científico no lo podemos borrar de la escuela, pero tiene que entrar el pensamiento divergente en acción, porque es lo que van a necesitar nuestros estudiantes en el futuro. El momento científico puro ya no nos sirve. Hay muchísimas incógnitas que no tienen que ver solamente con el pensamiento lógico. Por lo tanto, esto tiene que entrar en acción. Tenemos que volver la pedagogía a un lugar más sexy. Tenemos que volver a que nuestros estudiantes quieran ir al colegio, quieran ir a la universidad. Para eso necesitamos incluir el placer, el extrañamiento, la sorpresa, las sandías. Esto es muy importante. Tenemos que conseguir que quieran volver a ir. Si no quieren volver a ir, no aprenderán. El punto número 3 clave es: vosotros sois artistas y vuestros alumnos también. La idea de productor cultural y la idea de intelectual transformativo tenemos que recuperarla para la educación. Y por último, dejemos de pensar en el do it yourself para empezar a pensar en el DIWO, do it with others, que va a ser una competencia absolutamente fundamental en el siglo XXI. En 1994 necesité unas gafas. En el 2011 tuve esa crisis de la que os acabo de hablar. Y esto es como yo doy mis clases en el 2017. Yo soy la que estoy debajo de la careta de pájaro. He introducido absolutamente todo lo que os he dicho en mi aula. En concreto, esto es un sistema de evaluación. Es un sistema de evaluación en el que, muy lejos de atormentar a mis alumnos con exámenes, lo que hacemos son entrevistas performativas. Y precisamente con esto es con lo que quiero acabar. Comentando con vosotros la felicidad y también los errores y también muchas veces el miedo o la incertidumbre de lo que va a pasar, pero la certeza de que a través del arte he conseguido que el aprendizaje aparezca otra vez en mis clases.
El arte va a ser una herramienta básica para el siglo XXI, pero entendiéndola como una forma de pensar, como un estilo de pensamiento, más que como un contenido o lo que hizo determinado señor o señora en determinado momento histórico. Este es un poco el legado que yo os quiero dejar y me gustaría mucho que la semana que viene, cuando volváis a vuestras aulas, utilicéis el arte como una herramienta para innovar en educación. Muchas gracias. Dejo aquí.